mandé yo a un montón de países, amigos míos, sobre todo colegas que conozco, que llenaran esto, pues en un montón de países, ya se pueden imaginar, conozco un montón de gente de años y que Sí. están involucrados en meetings, básicamente, ¿no? Así que fue interesante que también pues, hubo una contestación bastante buena de 91 personas que se entretuvieron contestando esas 5 o 6 preguntas que hicimos, ¿no? Entonces, pues nos va a dar un panorama, yo creo, mucho más cercano a qué es lo que está pasando. Em, Vamos a esperarnos 2 minutillos y, claro, agradecer a todos ustedes estar aquí con nosotros. Es un, es un caso muy especial lo que estamos viviendo, una dinámica. Nos levantamos todos los días con noticias que sacuden al mundo, ¿no? Así Sí. que creo que ahora más que nunca todos debemos estar más unidos, sobre todo los que estamos en esta industria, porque pues obviamente sí somos bastante rápidamente golpeados, más que antes. Antes como que se tardaba, ahora el impacto es mucho más rápido, ¿no? Y aquí lo estamos viendo justamente. Pero bueno, am, por el otro lado, pues como lo decía yo, hice un neologismo, no sé si se acuerdan por ahí, si lo han oído, que estamos en la era de la información. Antes recibíamos información, la guardábamos en nuestro archivo mental y a lo mejor semanas o meses, a veces años después empezábamos a tomar acción sobre esa información. Ahora no, ahora estamos recibiendo información y luego inmediatamente estamos tomando acción, entonces ya pasamos a una dinámica mucho más rápida, ¿no? Pero bueno, eh, quisiera empezar primero que nada dándoles la bienvenida a todos y quisiera que me escucharan 2 minutos nada más para presentarles a nuestros expertos en este círculo de análisis. Vamos a hacer un poquito de análisis, vamos a basarnos un poquito en algunas cifras para poner los pies en la tierra y no empezarnos a disparar por otros lados. Entonces, si van levantando la mano, sobre todo para quienes no los conocen, quiero presentarles a nuestros expertos aquí, líderes de nuestra industria, y darles las gracias anticipadamente por su tiempo, por compartir con nosotros su visión, sus inquietudes y todo. Alejandro Escalante, presidente de MPI Capítulo México. Carlos Pérez, presidente de PCO Meetings México. David Díaz, presidente de Site Capítulo México. David Hidalgo, presidente de PCMA Capítulo México. Marco Martínez, director de cuentas corporativas de Grupo Posadas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, si me permiten, voy a compartir rápidamente una presentación previa que tengo para ustedes que pretende pues ponernos un poquito en una perspectiva de números y de cifras que nos den más piso sobre lo que vayamos a decir y que no sea más fácil, ¿no? Dentro de todo. Así que compartir, no sé si la ven ya. Allá la vemos, Fer. La vemos bien. Pero estás muteado. Un micrófono apagado, Fer. Estás en... Qué raro, sí, se apagó sin yo presionarle nada. Pero bueno, obviamente este episodio que estamos viviendo en este momento es parte de la celebración que estamos haciendo de la revista Convenciones Latinoamérica, que fue la primera en América Latina y que estamos cumpliendo este año, pues ya 30 años ininterrumpidos con la revista. Así que muchas gracias por contribuir a esto. También quiero informarles que estamos grabando esta sesión, la vamos a subir a nuestro canal de YouTube también, que se ha convertido ya en el canal más grande del mundo, de la biblioteca más grande del mundo para nuestra industria de reuniones. Aprovecho que muchos de los que están aquí participando, pues son certificados CMS, CCM o CPS, y entonces el Meetings and Events Institute nos pide que, pues, si ya pasaron 3 años desde que se certificaron, ya llegó el momento de recertificarse. Lo hemos facilitado también a través de los videos de YouTube que tenemos, así que es mucho más sencillo hacerlo. Por favor, recertifíquense para que puedan conservar su CMS después de su nombre. Entonces, ahora sí, vamos a ver un poquito sobre esto. Los acabo de presentar. Y vamos a ver un poquito lo que nos dice UN Tourism, que ahora se llama así. Como vemos, en 2024, pues ya estábamos llegando a los números que teníamos en el 2019. Entonces, realmente ni hemos mejorado mucho, pero por lo menos las Américas, y esto es todo América, no nada más América Latina, ya estábamos otra vez a nivel de 2019 más o menos, ¿no?
También en el número de visitantes aéreos de otros países, también como ven ya estamos muy, muy, muy cerca de llegar a 2019. Entonces realmente para nosotros en América se había estabilizado ya bastante bien el turismo y las visitas internacionales a todo este continente. Y creo que eso lo hemos visto en general en todos los países de Centroamérica y Sudamérica y el Caribe. Aquí, solamente para comparar cuáles son los factores que consideran que están pesando en la recuperación del turismo en general, pues en 2024, que es esta que tengo del lado izquierdo, eh, el primero era pues las cuestiones económicas, ¿no? Y aquí se refleja un poquitín también el tema de la inflación a nivel internacional. Y aquí también podemos ver rápidamente que Está padre, pero está canijo. Súper. bueno, por cierto, vamos a tener preguntas y respuestas al final de estas presentaciones y de estos comentarios. Así que, bueno, aquí rápidamente, como vemos, el tema de la información económica, pues sí es relevante para nosotros. Ya lo hemos visto a través de los años, que cuando la economía no está bien, nuestra industria tampoco está bien. Y aquí, pues lo vemos otra vez, ¿no? Lo interesante que en 2024 ya estaban hablando, en tercer lugar, el tema pues del clima. Y aquí ya en 2025, como vemos, pues ya estamos viendo otros temas políticos que todavía no entraban tan fuertemente en nuestro tema de turismo, ¿no? Ahora en México en lo particular, aquí vemos el Sustainable Tourism Advanced Research Center de, Ca- de la Universidad de Anáhuac, pues rápidamente ver cómo estaba comportándose en México. Había, según esto, según lo vi, pues en realidad siguen siendo los top 10 en nuestro país, sobre todo en México, los destinos más populares y de dónde provienen. Como vemos aquí, vemos Cancún, Toronto, Cancún, Montreal, pues tenemos un turismo creciente que ha venido creciendo sobre todo de Canadá a México y de los Estados Unidos que no ha parado también, ¿no? En tercer lugar, venimos otra vez a Europa. Entonces, a través de los 20 o 30 años que llevo yo aquí, el único que realmente ha incrementado favorablemente hacia México ha sido el canadiense, que ha aumentado bastante en los últimos 20 años, ¿no? Y aquí vemos cómo de enero a marzo, a pesar de lo que acabo de decir, del incremento del turismo, de todas maneras, estábamos todavía un poquito más retrasados en Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, como ven del lado derecho, comparado 2024 a 2025, había bajado ligeramente, ¿no? Y bueno, pues ahora ya vemos por qué. Y ya por último, esta también nos dice un poquitín las llegadas de los turistas a Estados Unidos, pues ha disminuido en estos de enero a marzo principalmente, pero aquí vemos claramente que los alemanes ya no están yendo a Estados Unidos, que los irlandeses tampoco, los españoles, los mexicanos también hemos disminuido nuestra ida a Estados Unidos, Corea del Sur, Reino Unido y Francia. Y además creo que todos estamos leyendo y activos escuchando las noticias, que esto sigue incrementándose de una manera pues bastante preocupante, sobre todo para los Estados Unidos. Así que esto es lo que está pasando. Entonces, la propuesta que yo pongo en la mesa es, a ver, de todas maneras, en nuestra industria se tienen que realizar los eventos, sobre todo el tema de los congresos, porque todos están obligados a tener su congreso por cuestiones de acta de asamblea, ¿no? Las asambleas se tienen que realizar. Y lo que hemos visto en el pasado es que cuando hay una crisis económica o de cualquier índole, lo primero que vemos es que disminuye el número de participantes a los congresos, pero los congresos se siguen realizando, incluyendo durante la pandemia, pues se tuvieron que hacer de manera virtual, pero se hicieron. Y la otra cuestión también que vemos es que pues si los canadienses no quieren viajar a Estados Unidos, los alemanes no quieren viajar a Estados Unidos, independientemente del tema económico, pues evidentemente tienen una apertura a países más amigables y mi hipótesis, y eso es lo que aparentemente estamos empezando a ver, es que algunos de los eventos que a lo mejor estaban yéndose a los Estados Unidos, por esto que estamos viendo en esta gráfica, es factible que se cambien al Caribe, a México, y esto lo estamos viendo ya reflejado en las noticias día a día en varios países. La cuestión es, vamos a ver si se da este efecto o no. Esto solamente para ponerlo en la mesa, como decir, a ver, normalmente cuando la economía está muy mal, a todos nos va mal.
Pero en esta ocasión, mi hipótesis es que ahora que la economía está mal, pero que hay una situación emocional detrás de todo esto, independientemente que la economía se recupere o no pronto, de todas maneras el efecto emocional de animadversión que está pues reinando en este momento entre muchos países puede ser que pues cambien de ruta, cambien de destino y eso favorezca sobre todo a los países amigables como México, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, sobre todo, y algunos países un poco más lejanos de Sudamérica. Pero bueno, esto es básicamente. Y otra cosa que quiero compartir con ustedes es que para este webinar justamente decidimos la revista Convención hacer una encuesta y mandamos a gente a profesionales de la industria de meetings and events, no nada más de turismo, qué pensaban sobre lo que está ocurriendo con el tema de las políticas de los Estados Unidos que están floreciendo a diario, ¿no? Entonces, pues nos contestaron 91 personas o profesionales de 15 países. La mayoría de estos que contestaron pues fueron de México, de Estados Unidos un 5%, República Dominicana, Guatemala y luego todos los demás más o menos contestaron por igual. Y esto es lo que dicen todos ellos, ¿no? Sencillamente que la mayoría de los que contestaron pues son prestadores de servicios. Aquí dentro de eso caben los hoteles y también pues la mayoría, como ven, entre el 30. Ahora, los números no coinciden porque a lo mejor yo tengo dos cachuchas, entonces señalé dos veces diferentes casillas, una vez diferentes casillas. Entonces, pero el 33% y el 15%, pues se ve que la mayoría de quienes contestaron son meeting and event planners, ¿no? Luego, les preguntamos qué era lo que más hacían de eventos, si eran eventos corporativos o asociativos como congresos. Y como ven, pues la gran mayoría contestó que están más enfocados al tema de los eventos corporativos. Luego también les preguntamos si a consecuencia de estas políticas norteamericanas se han visto afectados sus eventos. Y pues esto es lo que contestaron básicamente, que se ve con claridad que el 34% dijo que pues sí, definitivamente, y 37% dijo que no, perdón, 41% dijo que no. Es muy factible que algunos de estos que contestaron en la primera de sí, también contestaron en algunos también, por eso no suma 100, ¿verdad? Pero como ven, pues sí, de todas maneras es elevado los que dijeron que sí, y estos pues también preocupa que pueda suceder ese tipo de cambios, ¿no? Ahora, ¿cómo ven estos cambios positivos o negativos? Entonces, pues realmente muy pocos lo ven como estos cambios positivos, la mayoría lo ven como negativo, lo que está pasando, y algunos pues están indecisos un poco, algunos eventos a lo mejor resultaron ser positivos en los cambios que están ocurriendo y otros no tanto, ¿no? Y bueno, nada más les hice 5 preguntas para que no los vaya a aburrir a todos ustedes, pero creemos que esto nos puede dar una idea bastante clara de lo que está pasando, pues principalmente como vimos en México y en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Si hubo algún tipo de efecto o ha habido un tipo de efecto en sus eventos, pues cuál ha sido. Y como pueden ver, la mayor parte de los participantes, sobre todo en el tema de los hoteleros, han dicho que el principal problema que ven en cuanto a cambio ha sido que han reducido bastante los presupuestos. Como dije, no suma 100% todo esto porque a lo mejor yo tengo unos eventos que fue el efecto, otros fue que cambiaron de destino y otros que cambiaron también a quedarse cerca de casa, que es lo que también estamos viendo. Y bueno, también les preguntamos si se sentían más tranquilos, más seguros del futuro de Meetings and Events en este ambiente político internacional. Y como pueden ver, casi la mayoría, pues dijo pues que no están tan contentos, sobre todo haciendo énfasis en los hoteleros que contestaron, que se me hace interesante. Y por último, bueno, pues también unos lo ven como cambios positivos. Y aquí es donde mi hipótesis podría caber, ¿verdad? Que, ok, se cambiaron de los canadienses que iban a hacer sus incentivos en los Estados Unidos, a lo mejor se van a brincar a Estados Unidos y van a venir a México, y por eso algunos lo ven como, pues, más optimista el tema, ¿no? Y bueno, pues aquí es donde se ve realmente
¿cuál es el impacto? Y lo principal que vemos es que se están reduciendo los presupuestos de los eventos, están cambiando de destino en una buena parte, se están quedando cerca de casa, o sea, no están viajando y hay un 20% de cancelaciones. Como les dije también, pues he analizado lo que constaron los hoteles, porque más o menos 11 cadenas de hoteles u hoteles independientes u hoteles de cadena contestaron y la mayoría está de acuerdo con lo que acabamos de ver en este momento. La mayoría dicen que se ha visto afectado el mercado, reduciendo los presupuestos, que muchos de ellos han cambiado de destino y algunos, como ven, el 20% también, ahí caben los hoteleros que dijeron esto, que se están cancelando eventos. En fin, parece que estamos manejando como en el circo, no tres pelotas en el aire, sino varias pelotas en el aire. Y otra cosa que se ve claramente es que esto tiene que ver con el tema regional, porque por ejemplo hablaba Sudáfrica, que nos contestaron, nos dijeron que ellos no tienen ningún problema. Todos los que contestaron de los Estados Unidos dijeron que sí están afectados, que no ven el futuro con tranquilidad, que sí están cancelando eventos, que sí se están posponiendo los eventos. En fin, los norteamericanos es donde se ve claramente que contestaron y todos coinciden en que el mercado de meetings and events, para ellos por lo menos, no lo ven nada atractivo. Europa, por otro lado, mixed, un poquito diferente. Algunos sí, algunos no, pero sobre todo lo que sí se ve también es mucha incertidumbre. Y bueno, pues esto es mi presentación. Como les decía, vamos ahora a abrir el piso para que nos platiquen nuestros amigos, nuestros expertos, lo que piensan. ¿Alguno de ustedes quiere levantar la mano y comenzar para darles el micrófono? Alejandro Escalante, presidente de MPI Capítulo México. Muchas gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes por darse este espacio y que podamos conversar. Creo que es algo que realmente de manera directa pues nos toca a todos los que nos dedicamos a esto. Y yo creo que la palabra real que nos pone a sufrir es la incertidumbre, ¿no? Como bien lo platicaba tus encuestas. Al final del día, el hecho de que no sepan cómo reaccionar hacia lo volátil que puede ser día a día todas estas decisiones, hace que se detengan muchísimo los presupuestos, que se cambien las decisiones, que no tomen decisiones cotidianas o normales en el día a día, y eso pues hace que directamente se vean afectados cada uno de los negocios o de los trabajos a los que nosotros nos dedicamos. Lo poco que pude platicar en este tiempo desde la invitación al momento con algunos de los socios de MPI, si afectaba o no afectaba, muchos han hablado de cambiar un poquito el método, si volteaban para arriba, ahora voltean para abajo, ¿no? Pero sobre todo, sí se ha notado mucho en algunas empresas que evidentemente, pues al hacer estos movimientos, por ejemplo, de aranceles, pues bueno, claro, por supuesto que sus presupuestos cambian, hay mucha incertidumbre y detienen todos los presupuestos. Y ahí es donde afecta directamente hacia qué pasa. Por ejemplo, todas las marcas de coches, por ejemplo, detengan todo y vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Para ver cómo invertimos. Y eso es realmente lo que hoy se siente, pero yo creo que más que algo total es más bien la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar y eso pues, será cuestión de tiempo para ir viendo dónde vamos a quedar para ver cómo nos va a afectar. Aprovecho para comentar también y puntualizar un poco que los hoteleros que contestaron sobre todo pues son de playa, la mayoría. Entonces ahí es donde ellos obviamente sí están sintiendo el impacto de todo esto que hemos platicado, de las estadísticas que acabo de compartir con todos ustedes. Pero por otro lado, Ale, como bien dices tú, muchos de tus asociados contestaron a esta encuesta y la mayoría de tus asociados radican en la Ciudad de México. Entonces, más o menos el 50% de, no necesariamente de tus asociados de MPI, sino de los que contestaron la encuesta de México, casi el 50% sí estaban siendo afectados, el otro 50% no, otros no estaban seguros. Pero más o menos está dividido en que la mitad de los meeting planes que contestaron la encuesta sí están preocupados, no ven el futuro con seguridad, sí les está afectando y sobre todo casi todos coinciden también que es en el tema de los presupuestos y en general, pues básicamente coinciden en eso, ¿no? ¿Alguien más Yo quisiera? tengo incluso Sí. directamente un evento que canceló su proyecto en México porque no sabe si lo va a ver mal, ¿no? El mismo gobierno al estar haciendo proyectos en México. Entonces,
sin duda sí es un momento de incertidumbre y de ver qué es lo que va a pasar. Interesante. David Hidalgo, presidente PCMA, Capítulo México. Adelante. Hola, buenos días. Pues mira, es común que en estas épocas de incertidumbre, que también muchos le llaman época de wait and see, ya sabes, espera y observa, en donde pues la gente tarda en tomar decisiones o toma decisiones de forma muy controlada, con demasiado tiento y evaluación de riesgos, indudablemente pues pone a la industria de reuniones en una situación donde hemos estado en muchas ocasiones. O sea, lo vivimos cuando México, por ejemplo, entró en esta fase que le decían de guerra contra el narco y muchas inversiones que estaban planificadas para venir a México, pues se detuvieron por saber qué es lo que iba a pasar. Lo vimos en la crisis del 2008, cuando la quiebra en los Estados Unidos pues movió toda la economía, cuando empezó la guerra de Ucrania y Rusia. Lógicamente lo vivimos en su máxima expresión durante la pandemia. En fin, lo hemos visto en diversas etapas de nuestra historia y no es nada nuevo. Al final de cuentas sabemos todos que la incertidumbre es siempre una circunstancia propia de nuestros tiempos, es el día a día. Hoy está pasando el tema Trump, pero mañana vendrá, ya no quiero ni siquiera futurear porque Ujú. siempre podemos escalar las cosas a un punto inimaginable. El tema aquí es qué hacemos con esto. Y me parece que lo que hemos aprendido en estas diversas etapas en donde hemos vivido esta actitud de wait and see, de incertidumbre, es que lo primero es que tenemos que controlar la narrativa dentro de los contextos, de los espacios donde nosotros podemos hacerlo. Eso es lo primero, esa es como la primera recomendación. Tenemos que crear una narrativa. Segundo, es que tenemos que empezar, y eso creo que ha quedado pendiente, en seguir fortaleciendo el mercado interno. Bien sabemos que el mercado exterior, el mercado externo es un mercado vital y súper necesario para nuestras empresas, pero finalmente también no hay que perder de vista que el mercado interno tiene una dinámica que se mueve de una forma diferente. Y me parece que tenemos que construir, además de narrativa, tener que fortalecer nuestro mercado interno. Creo que es una oportunidad, como lo vimos cuando desapareció el CPTM, que para el mercado interno fue una crisis y fue una cisma ahí que nos puso en entredicho y nos puso como evaluar cuál iba a ser el rumbo de nuestra industria. Al final, ¿qué vimos? Vimos que las asociaciones tomaron un rol más relevante. Instituciones como el COMIR fue donde empezó a despegar y a tener una posición más relevante en el diálogo y en la narrativa. Vimos que las mismas asociaciones que en el pasado podrían ser incluso competencia se fortalecieron juntas, trabajaron de la mano con destinos, con las secretarías de turismo local para fortalecer estrategias de comunicación, hubo acercamiento con gremios y hubo un fortalecimiento, insisto, que nos permitió hoy, a pesar de no tener un CPTM, que fue una crisis que en lo interior vivimos, pues no dejar de ver a México en el mundo, sí con sus deficiencias, sí con todo lo criticable que sabemos y no es tema de conversación hoy. Sin embargo, ¿qué hicimos? Nos fortalecimos, nos agrupamos, creamos narrativa y encontramos soluciones público-privadas que nos permitieran justamente salir adelante de una circunstancia así. Entonces, en este contexto, en donde yo observo que estamos repitiendo solamente el fenómeno es diferente, hoy se llama Trump, pero en el pasado se llamaba crisis económica o lo que ustedes quieran, pues nos lleva a la misma solución, a la fórmula, ¿no? Fortalezcámonos adentro, reagrupémonos, creemos narrativa y pensemos justamente dónde están esas soluciones compartidas que podemos trabajar en conjunto. Claro. Muy bien. Muchas gracias, David Díaz, presidente de Site Capítulo México. Sé que andas ahorita en Europa justamente viendo algo de un evento, ¿no? Sí, es correcto. Acá estamos precisamente porque vamos a tener un grupo en España. Pero bueno, hablando acerca de esta incertidumbre y de pues el caos que se puede comenzar a sentir, eh, como todo y como siempre, y cuando las cosas se mueven hay que encontrar ahora sí que la oportunidad. Y en los términos de incentivos nos hemos encontrado con el reto de que la gente que quería ir a Estados Unidos empieza a decirnos no, nos empiezan a poner alguna pausa. Canadá en su momento con las visas estaba quedando un poquito fuera del contexto, pero el presupuesto está ahí.
Entonces, ¿qué empezó a suceder? Empezaron a hacer más actividades de manera nacional y empezaron a voltear mucho más a Europa. Lo prueba palpable es que ahorita me encuentro de este lado precisamente porque tengo un par de grupos precisamente que se vinieron a este lado para trabajar. Entonces, yo creo que será muy importante que lejos de esperar a ver qué sucede, empecemos a actuar y empecemos a reforzar precisamente como lo dice muy bien David Hidalgo, ahora sí que cerrando filas y creando una narrativa interesante, porque eh, ahora sí que el negocio puede ser de ida y vuelta en términos de México hacia afuera, y esto hablando de incentivos, que finalmente ya no vamos a ir a algún lugar quizá porque no nos sentimos confortables, pero sí Europa está quedando como muy a la mano. Estamos teniendo muchas solicitudes, sobre todo de España. ¿Por qué? Porque finalmente no hay un choque cultural, el idioma nos está ayudando muchísimo y precisamente ahí hay una oportunidad, ¿no? De México hacia afuera. Y por otro lado, Europa, como tú lo comentaste y como vimos en los números, inclusive España está dejando ir más a Estados Unidos y está pensando precisamente en, bueno, ahora a dónde vamos a ir, pues destinos como México siempre está en el top of mind y entonces tendríamos que hacer una estrategia para que podamos atraer precisamente estos eventos. Probablemente trabajar por medio de COMIR de una manera mucho más cercana con las embajadas para hacer la promoción adecuada y pues tratar también de trabajar con los diferentes capítulos de las asociaciones, no solamente de incentivos, sino de todos los que están en la industria de reuniones, para que pues podamos ahora sí que hacernos promoción de ida y vuelta y saquemos un provecho precisamente de este nerviosismo y de este caos, porque al final del día este nerviosismo y caos afecta al presupuesto no porque se reduzca, sino porque el mercado cambiario nos está haciendo precisamente que tengamos un voto, ¿no? Con ese tipo de cosas. Pero creo que el camino a seguir ciertamente es la narrativa, el trabajar en conjunto y reforzar estas alianzas, no solamente con una asociación, sino con todas a lo largo del globo, ¿no? Porque eso nos va a llevar a un puerto, pues, de tranquilidad, que es lo que estamos buscando. Pero claro, y ahí abriste la puerta de que los españoles están buscando otras alternativas diferentes a los Estados Unidos que pueden bien beneficiar no solamente a otros países en Europa o en Asia, sino también a América Latina sobre todo, ¿no? Muy bien. Ahorita, si quieres, Carlos, ah, por favor, adelante. Y ahorita regresamos contigo, David. Sí, gracias, Fer. Buenos días a todos y excelente convocatoria para platicar esos temas. Desde Picio Meetings México hemos estado también analizando y estudiando el comportamiento de los eventos. En este momento creo que no hay un cambio significativo, así se ven tendencias, sí se notan ciertos nerviosismos, sobre todo en el tema de los viajeros internacionales, pero no sé si Alejandro fue quien lo comentó o en su momento también antes de entrar al panel, Marco lo decía, los congresos tienen un componente, sobre todo el Congreso Internacional, tiene un componente de planeación mucho más grande. Los eventos y los congresos internacionales que México va a estar recibiendo durante el 2025 tienen una planeación de 2 o 3 años atrás. Hoy que podemos ver tal vez simplemente la incertidumbre del viajero, ¿no? De venir a México, porque la narrativa, y estamos enfocándonos en la era Trump, la narrativa de Trump ha sido muy enérgica y muy agresiva respecto a un tema de seguridad, ¿no? Eso es donde también tenemos que hablar y ahí pues no podemos tampoco omitir lo que de nuestro lado nos corresponde. Entonces, estamos hablando de cambiar narrativas, estamos hablando de trabajar en equipo, de hacer y exigirle también a las autoridades que nos ayuden a que la percepción del país vaya cambiando y se vaya haciendo mucho más atractivo para el extranjero venir a México, porque el Congreso ya va a suceder aquí. Lo que necesitamos es fortalecer nuestra infraestructura, necesitamos fortalecer nuestra narrativa de seguridad, necesitamos trabajar en equipo, necesitamos exigir a los gobiernos. Y para dar un poquito, a lo mejor nada más la voz a las personas que están aquí en el panel, pues yo solamente compartiría un dato que justamente el COMIR compartió hace algunos días sobre el análisis que hacía el Even Industry Council, sobre que México está liderando también la solicitud de los RFPs para eventos grupales. Entonces son buenas señales y yo me uniría a la voz que compartía David
México ha vivido en crisis durante muchos años y hemos aprendido a hacerlo y después de vivir una pandemia, creo que en este momento esta situación no debería de alarmarnos, pero sí debería de ocuparnos para tratar de lograr revertir nosotros trabajando en equipo. Y bueno, la buena noticia también es que ya se sentaron las bases para que desde el COMIR se cree y se trabaje pues sí, en la creación del nuevo buró el Buró Mexicano de Congresos y Convenciones, lo cual pues va a ayudar también a contrarrestar la falta de una organización como lo fue el Consejo de Promoción Turística, y creo que valdría mucho la pena que todos nos juntemos a trabajar en relación a cómo fortalecer esta idea que ahorita está justamente creándose. Es una idea muy incipiente, pero si trabajamos en equipo, posiblemente este buró pueda ayudarnos a contrarrestar la incertidumbre, que es lo que más nos puede afectar. Claro, muchísimas gracias. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Yo también se me hace fantástica la idea de tener un buró de convenciones de un país. Am, y sí le veo muchísimo potencial, obviamente, ¿no? Sobre todo, le veo muchísimo potencial para generar negocios de fuera hacia adentro y no estar siempre sobre los mismos eventos, todos nosotros sobre los mismos eventos, ¿no? Así que pues sí hay un potencial ahí gigantesco que no hemos explorado desde hace más de 6 años y ahorita se puede venir la oportunidad en estos próximos 6 años. Así que nada más quería, David, decir Sí, algo. sí, tejiendo sobre la misma lógica. Finalmente también me gustaría que no nos enganchemos en la retórica mediática. Es decir, la retórica mediática suele construir escenarios en muchas ocasiones muy catastrofistas. Y no quiero decir con esto que hay que ser displicentes y no creer en ello. No, creo que ahí sí hay que tener atención, creo que sí hay que observar. Sin embargo, me parece que la mejor solución es observar lo que podemos hacer. Hay elementos como las políticas de Trump que no pueden controlar ni los propios americanos, es más, ni el Congreso americano, es más, ni el ejército americano, con todo el poder que puede tener. Entonces, ante esa circunstancia, creo que la atención no tiene que estar sobre las decisiones que toma o no, particularmente Donald Trump o el gobierno de los Estados Unidos. Me parece que tenemos que observar, uno, cómo ha sido el comportamiento de otros mercados y habría que observar qué están haciendo los alemanes, qué están haciendo los chinos, qué están haciendo los franceses, qué están haciendo los españoles, para adquirir conocimiento más neutral, menos estridente, porque estamos muy pegados al ojo del huracán. Esa es una de las ventajas o desventajas que tenemos como mercado mexicano. Vivimos muy de cerca toda la política y la vida interna de los Estados Unidos por la cercanía y la integración económica, pero sí creo que una recomendación sería volver a ver esto. Por otro lado, yo diría, en este tejido de idea de construcción del Buró de Convenciones, que además creo que fue una grata coincidencia, es decir, no fue reactivo la idea de crear el Buró de Convenciones, sino es un tema que se viene hablando de hace pues, ya varios años, ¿no? De la necesidad que tiene México de crear y que justo en el momento en donde quizá más se necesita, afortunadamente ya se está teniendo esos diálogos y ese esfuerzo. Sin embargo, me parece que tendríamos que estar profundizando. No sé, por ejemplo, creo que tendríamos que fortalecer un diálogo con el Congreso, por ejemplo, o con autoridades locales en los diferentes destinos, porque, por ejemplo, me parece que es el momento ideal para fortalecer la tasa cero. Si estamos teniendo una alta demanda de RFPs a México y si estamos observando que los mercados están girando, buscando otras alternativas, pues me parece que los incentivos que generen confianza y que obviamente haga que el organizador de eventos internacional diga, aquí hay una opción y una alternativa muy viable, porque somos un gran producto, no estaríamos entre los primeros 5 o 6 países más visitados del mundo. O sea, tenemos infraestructura, tenemos producto, tenemos servicio, tenemos calidez, tenemos experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es tiempo de voltear hacia adentro, construir las narrativas, pisar el acelerador y empezar a construir estas alianzas público-privadas que nos permitan generar esos incentivos y esa base que nos permita capitalizar las oportunidades que están ahí. Es decir, estamos en un momento de incertidumbre, pero eso no quiere decir que no haya oportunidades. Digo, hoy tenemos la evidencia de la pandemia. En la pandemia aparentemente se acabaron las oportunidades. Y eso fue lo que se pensó al principio porque se cerró la industria. Pero la realidad es que fue una época que para muchos fue extraordinaria.
hubo quien sí supo capitalizar esos momentos. México de alguna manera lo supo capitalizar, si quieren también por coincidencia, pero el no cerrar fronteras ayudó. Entonces me parece que voltear a ver esas oportunidades y ese tejido interno, esa creación de incentivos como la tasa cero o muchos otros que se pueden generar, puede ser una oportunidad para capitalizar las oportunidades que sí están flotando y que se están moviendo allá afuera. Sí, yo apoyo completamente lo que acabas de decir, David, y algo que me parece muy valioso, que hablas de los incentivos, de la tasa cero, que según entiendo todavía existe, pero no para los ¿Sí? viajes de incentivo. Y otra cosa que debemos entender de nuestro mercado, que lo he dicho, somos un mercado muy selectivo, muy pequeño, muy reducido, pero muy fuerte por otro lado. Y lo que sí destaca rápidamente es que la mayor parte de los orquestadores de los eventos, que son los meeting planners, son microempresarios, ni siquiera son pequeños empresarios, sino microempresarios. Y no nomás hablo de México, sino en el mundo en general, incluyendo en los Estados Unidos, pues el 80% o más de los organizadores de eventos son microempresarios, trabajan desde su casa, en el garage, en su sótano, en su ático, lo que sea, y contratan personal eventual. Y Porque esto me lleva nada más para terminar el tema de los incentivos. Yo he ventilado ya esta idea también antes, diciendo, es que debemos también incentivar a los microempresarios, porque si solamente los grandes empresarios, que los hay, que son el 15% o menos, van a salir a buscar el mercado con el Buró de Convenciones de México, por ejemplo, pues entonces no estamos desarrollando al país como deberíamos con los pequeños empresarios para tener una fuerza de ventas mucho mayor. Entonces, por ejemplo, incentivar desde el punto de vista fiscal a los pequeños empresarios para que puedan tener más oportunidades, darle más negocio a los hoteles, más negocio a las Generar empleo. constructoras, más negocio a las líneas aéreas y traer más negocio de otras partes del mundo, pues beneficiaría y reactivaría en cualquier caso la economía de cualquier país, ¿no? Richard, creo que alguien había levantado la mano. no se veía mi manita ahí, creo, querido, pero Ah, digo, rápidamente, ¿no? O sea, coincidimos nosotros en Grupo Posadas, lo que hemos estado visualizando es una desaceleración de los leads. Y creo que lo estamos viendo pues con toda esta incertidumbre, ¿no? De repente Estados Unidos toma una decisión un día, al otro día la quita, la pone, entonces eso empieza a crear incertidumbre. Hemos visto que siempre el primer impacto es en las compañías, los viajes, ¿no? Si viajaban 10 personas, voltean y con esta incertidumbre viaja la mitad. Entonces, lo decían bien todos, ¿no? Lo que nosotros queremos hacer es estar cerca de todas las cámaras, asociaciones, ferias, todo lo que tenga que ver con la industria maíz, ¿no? Yo creo que México, digo, a darles un dato aquí duro, en Estados Unidos se cayó pues fuertemente la confianza empresarial y la confianza en el consumidor. 2023, 2024, Estados Unidos tenía niveles arriba de 100% y ahora están en niveles de 85%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues, esos niveles de incertidumbre no solo es Estados Unidos, sino los demás países. Pero algo muy importante, México, en este bloque de México, Canadá y Estados Unidos, se ha vuelto un país muy importante. Y hay países como Colombia, hay países como Perú, ¿no? Que son países que podemos detonar mucho negocio de maíz, ¿no? Sobre todo en México, que tenemos de todo, ¿no? Tenemos playas, tenemos grandes ciudades, tenemos grandes recintos. Entonces, nosotros vemos una gran oportunidad en esos mercados y también lo mencionaban ustedes, en el mercado interno, ¿no? Hay compañías, hay industrias muy grandes que están viendo afectadas, por ejemplo, el acero, ¿no? Que dicen que han invertido plantas grandes, por ejemplo, de acero en Tijuana y en la frontera, y ahora pues toda esa producción tienen que hacerlo. Yo creo que el Producto Interno en México puede crecer y ahí está la oportunidad. Voltear nosotros a la industria que hay en México, a todas esas grandes cámaras de asociaciones, y yo creo que ahí puede estar la respuesta en lo que se estabiliza un poco toda esta incertidumbre. Nosotros sí vemos una desalarización en los siguientes 3 meses, traíamos un porcentaje de crecimiento más o menos de un 10-15% contra el año anterior, pero ahorita el mes, por ejemplo, mayo, junio y julio, son meses que hemos visto una desaceleración del 15-18%. Pero pues hay que buscarlo y sobre todo, les decía, cerca de todo lo que es generador de maíz, cámaras, asociaciones, industrias, y pues hacer un frente común fuerte porque pues tenemos, el mundo tiene que seguir, México tiene que seguir caminando, las grandes empresas tienen que seguir viajando, tienen que seguir haciendo sus juntas, sus capacitaciones, sus congresos,
porque esa es parte de su negocio, ¿no? Estar ellos, pues para tratar de vender más y estar cerca. Una industria ya para finalizar muy importante en México que se ve muy compleja es la industria automotriz. En México hay 37 fábricas automotrices, de las cuales son 20 de autos y 10 de transmisiones. Y está en 2 estados de la República, ¿no? Y ellos siempre son un generador bien importante. Ahorita lo que vemos que sucede con todas estas fábricas, toda esta industria, ya no están pensando en el futuro. Ahorita tienen frenado un poco todo el tema antes, en estas fechas estaban pensando ya en hacer el nuevo coche, hacer la nueva tecnología, y esa industria automotriz siempre jala muchísimos proveedores y muchísimas empresas grandes con las que nos beneficiamos de convenciones, de lanzamientos. Pero yo creo que hay otra industria que podemos impulsar, lo que es la maquila, lo que es laboratorios. Yo creo que el sector financiero, eso es lo que tenemos también que empezar a buscar, ¿no? Gracias, Marco. Muy interesante, además completamente de acuerdo contigo. Y sirva esto para recordarnos que no podemos generalizar en ninguna industria, incluyendo en la nuestra. Y esto me lleva a dos pensamientos. El primero es que hay que regionalizar, porque como decía, en Sudáfrica no han sentido ningún impacto, pero en Canadá sí, y nosotros en México, pues la mitad piensa que bueno y la mitad piensa que sin cambio. Lo mismo en Europa, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que empezar a regionalizar y no a generalizar. Y la otra también, todavía siendo más selectivos, como bien lo dices tú, Marco, es que todas las industrias se comportan de manera diferente ante un impacto como el que estamos viviendo. Entonces, como bien lo comentas, el tema de los laboratorios, el tema de las automotrices se comportan de manera tan diferente. Entonces, si tú estás más en el tema automotriz, obviamente ves el panorama bastante negro, pero si estás en otro tipo de industria, pues a lo mejor lo ves con mucho más potencial. Y de hecho, esto se reflejó curiosamente en la encuesta de la que hablamos ya, que muchos dijeron que no veían ningún cambio, que lo veían bien el futuro, porque más de la mitad dijeron que no veían bien el futuro, sobre todo los hoteleros. Pero los meeting planners estaban en mitad y mitad, entonces depende muchísimo. Y curiosamente sí hay de los que contestaron que sé que se dedican a la parte automotriz y obviamente todo era negativo en su contestación a la encuesta, ¿no? ¿Alguien más había levantado la mano? Richard. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Tenemos tres preguntas en el chat. El primero es de Jaime Nelo, en donde nos pregunta, ¿en dónde están basados los 4 participantes que opinan que ven el futuro positivo, de acuerdo a las encuestas que mostraron? ¿En dónde están basados las personas que contestaron la encuesta? Sí. Bueno, Eh, de las 4 personas que marcaron que ven el futuro positivo. Bueno, yo no mencioné 4 personas en lo particular, dije que más o menos la mitad de que la mayoría de los hoteleros lo ven muy negativo el panorama, que una buena parte de los meeting planners nacionales, sobre todo, ven casi la mitad, que podríamos hablar de unos 20, tal vez 25, lo ven bastante mal, tal vez un 10% o 10 de ellos lo ven muy mal. Digo, lo ven muy bien y otros lo ven sin cambio. Entonces, como que todavía no están afectados todos. No sé si Jaime, si con eso contesto tu pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. No, era tomando el dato de las estadísticas que aparecieron al principio. Como comentabas y comentabas muy bien, creo que también es parte geográfica el que se pueda ver positivo o negativo el efecto. Entonces me llamó la atención que las personas vieran que se podía tener una buena respuesta. Uno de ellos podría ser un país que se ve favorecido por unas medidas que estén afectando negativamente a otro país porque ellos van a tener una ganancia. Realmente hacia eso va mi pregunta. Claro. Y sí, lo que sí podemos ver es que los que manejan más mercado nacional, pues hasta ahorita han sido menos afectados. Los que manejan más mercado internacional es donde, digamos que hay 3 pelotas o 5 pelotas en el aire y realmente no sabemos bien cómo van a caer o dónde van a caer. Pero en el mercado nacional todavía hay seguro. Lo que sí vale la pena mencionar ahí, y por eso la ambigüedad de las respuestas, aunque sean de la Ciudad de México, los meeting planners que contestaron, pues obviamente vemos, como lo acaba de decir Marco, pues dependiendo de la industria a la que se dedican, es como ven el panorama económico y su futuro. Lo que sí es notable es, pienso yo, perdón que insiste en ello, es que los hoteleros
sobre todo los hoteleros que están en playas, no están viendo el panorama y el futuro muy promisorio. Al contrario, lo ven bastante negativo y ahí sí casi todos coincidieron en ello. Y hablo, pues no solamente Posadas que contestó, sino otras cadenas hoteleras también contestaron la encuesta y vemos que tienen hoteles pues en playas principalmente, pero también en ciudades. En fin, no sé si alguien tiene algo que agregar de los panelistas sobre todo esto. Hay otras So- dos preguntas, Fer. Adelante, Marco. Sobre todo, digo, solo agregar, y justo lo que decía Jaime, ¿no? Yo creo que hay ciertos estados de la República que se ven un poco más afectados. Por ejemplo, todo el tema de la City Collection, las ciudades más importantes en México, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, aún no se ha visto una baja tan fuerte, pero evidentemente lo que decías tú, querido Compeán, en las playas sí, de repente se ha frenado un poco por esta incertidumbre, ¿no? Se ve una desaceleración, como les decía, nosotros que tenemos en la mayoría de playas en la ciudad, en la ciudad, en la República, se ve una desaceleración, ¿no? Sobre todo con industrias, como les decía, la automotriz. Todos los lanzamientos que tenía Mazda, Toyota, Hyundai, Kia, toda esa industria automotriz realmente era un motor fuerte en las playas, ¿no? Que hacían grandes convenciones, llevaban el auto, lo sacaban de la playa. Aquí toda la gente, los meeting planners lo saben, hacían grandes producciones pues para anunciar un lanzamiento, ¿no? Entonces, ese sector se ha visto frenado por esta incertidumbre que tienen con los aranceles, ¿no? Pero como les decíamos, hay algunos otros sectores donde podemos impulsar y detonar, pues para que esa demanda en los próximos meses le podamos dar un revire fuertemente, sobre todo en las playas. ¿Y por qué las playas? Porque son los hoteles más grandes, que tienen más espacio en salones, siempre sol, arena y mar aspiracional. Entonces, siempre un lanzamiento de este tipo, como el sector automotriz, será fuertemente pues socorrido por ellos, ¿no? Y para finalizar, ustedes lo han visto ahorita, las marcas chinas que han entrado, sobre todo BYD. BYD ha sido una empresa muy grande que ha entrado fuertemente. Iba a abrir una planta muy grande, estaban viendo en en el Estado de México, en Durango, y han frenado esos proyectos. Tesla, que iba a abrir en Monterrey esa planta gigante, también ya lo cambió, ya lo frenó. Entonces, todo eso, por eso tiene ese impacto fuerte, ¿no? Sí, David, hace ratito hablaba sobre que tenemos que ser más unidos en cierta forma, ¿no? Como industria, más enfocados. Pero he notado que las asociaciones de nuestra industria en los Estados Unidos y en Europa básicamente se han mantenido calladas con respecto a todo esto que está pasando y ya tenemos 3 meses de impactos. Yo no he leído nada de ninguna de estas organizaciones que pues nos representan a todos en el mundo, que digan qué es lo que vamos a hacer, que guarden la calma, que veamos hacia adelante, que hagan encuestas para ver cuál es el feeling de la gente, hacia dónde se está moviendo el mercado, porque como son internacionales, podrían tener un impacto mucho más generoso en la información que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, si las asociaciones dijeran, vamos a hacer un estudio en Europa para ver qué es lo que está pasando con los eventos que iban a Estados Unidos, que eran bastantes, si los están dejando en casa, cerca de casa, o los están moviendo a otros países. Y nosotros ahí en América Latina, competimos con Asia, básicamente, no competimos contra los mismos europeos. Entonces, no he visto nada de esto. Por ejemplo, nosotros aquí en la revista Convenciones Latinoamérica hicimos esta pequeña muestra de una encuesta del feeling de qué es lo que está pasando en nuestro país, principalmente, pero en otros países. ¿No sería un buen canal ustedes como presidentes de capítulos que pues nos moviéramos para pedir qué es lo que está pasando, el feeling que está pasando en otros países, para saber cómo podemos beneficiarnos de esta información o por lo menos resguardarnos de esa información si no es adecuada para el futuro de lo que estamos haciendo, ¿no? No sé, es una petición Sinceramente, para todos ustedes, ¿no? a ver, creo que tienes razón. La realidad es que un poco el huracán ha sido medio avasallador en ese sentido, ¿no? Ha sido tan vertiginoso y tan cambiante en un periodo de tiempo tan corto. Digo, no hay que olvidar que Donald Trump tiene, creo que 120 días en el cargo, no tiene ni medio año. Y en esos 120 días ha cambiado en tantas veces sus decisiones que creo que ha sido difícil para todos. Es cierto, ha faltado quizá un poco de proactividad, un poco más de anticipación sobre todo en la narrativa y en la retórica.
Eh, pues yo lo recojo sinceramente como una observación muy válida, muy interesante, porque sí ha hecho falta y soy el primero que lo reconozco. Y por todas las sesiones, digo, no puedo hablar por todas porque ni siquiera estoy al pendiente como lo estoy de PCMA todo el tiempo, pero sí creo que ha hecho falta incidir más en la política pública, ha hecho falta más incidir en el diálogo público, etcétera, y obviamente en la narrativa, que es lo que aquí estoy planteando, ¿no? En el cómo crear estas ideas que canalicen toda la energía hacia un lugar más productivo y hacia, obviamente, donde estén potenciales soluciones. Claro. Creo que es un buen punto, Fer, lo reconozco y creo que tienes razón. Sí, sería una buena petición. Y de hecho, miren, esto ya lo vivimos nosotros, no es nada nuevo de que de repente nos llega de sopetón. En la crisis del 2008-2009, crisis económica mundial, se vino el efecto AIG, no sé si se acuerdan ustedes, a lo mejor no lo recuerdan. American International Global, una empresa gigantesca, pues estaba en quiebra como muchas otras y resultó que el gobierno de los Estados Unidos le prestó, pues no recuerdo la cantidad, pero eran varios billones de dólares y justamente le prestaron dinero en enero o en diciembre de ese 2008 o en enero del 2009. Les prestaron varios billones de dólares y pues claro, habían hecho programas de motivación que habían resultado en viajes de incentivo que ya debían darse en el 2009. Hicieron un evento de alto nivel, de alta gama, en un hotel muy famoso y costoso en California, y la prensa se coló, y este evento era en febrero. Entonces, justo les acaban de prestar billones de dólares y justo se los pareciera que se lo estaban gastando en grandes fiestas de opulencia y golf y spa. Entonces, el mercado, obviamente, hasta Obama dijo que por favor ya no viajaran, que no fueran a Las Vegas. No sé si se acuerdan de eso, pero eso sucedió y fue de sopetón. ¿Y qué fue lo que aprendimos? Que nosotros no dimos la cara. De hecho, el Events Industry Council ni siquiera habló, fue otra organización la que habló por nosotros, pero se tardó 3 meses después de que había caído todo este mercado. Ahorita Pero está otra vez así. hay, Fer, digo, sin entrar en polémica, también la realidad es que un poco las asociaciones son, de cierta forma, un amortiguador de industria. Es decir, absorben energía con la finalidad también de no, digamos, de liberar espacios donde no se abone pues al estrés y a la narrativa, ¿no? Entonces, y un poco lo comentó ahorita Claudia Palacios en el chat, y yo lo pensé incluso cuando lo estaba exponiendo un segundo antes, ¿no? O sea, finalmente también me parece que las asociaciones no pueden ser tan reactivas. Son entes de mayor inteligencia, donde se tiene que estudiar más las posturas, se tiene que dialogar más en la vida interna de la asociación, las posturas y sobre todo la narrativa que quiere, digamos, ofrecer hacia afuera, ¿no? Entonces, me parece que también en este periodo tan corto que ha sido todo estos ajustes, cambios y guerra de comercial y aranceles tan intensa, es difícil también me parece que reaccionar a la primera. Si finalmente esto fuera una estrategia sostenida y vamos a pensar que esta estrategia va a continuar así durante menos, no sé, durante 2 años, un año, pues entonces me parece que ya tendría motivo un poco para reaccionar. Pero en este periodo tan corto me parecería que sería como engancharse demasiado rápido en una situación que no sabemos si va a durar lo que está durando o va a durar un año más. Hace poquito me preguntaban en una consultoría, que estoy inscrito en un grupo de consultores en Europa, y gente que tiene inversiones por hacer en México y en América Latina, de pronto se asesora de consultores en este lado del mundo, y nos preguntaban justamente en enero, imagínate qué fechas para preguntar, nos preguntaban, sí, ¿no? Porque no se veía ni siquiera lo que se ve hoy. Nos preguntaba, bueno, me preguntaban este grupo de asesores, que cómo veía el mercado respecto a la inversión en América Latina y en México. Pues, la verdad creo que no me equivoqué porque finalmente lo que les recomendó es espérense un mes o espérense 2 meses. Y después de ese mes o 2 meses, dependiendo de lo que vean, pues es como el camino que pueden tomar, ¿no? Y ese fue realmente mi asesoría. No me equivoqué porque a lo mejor si hubiera sido más atrevido, pues les digo de una vez, vénganse porque está creciendo el mercado, ¿no? Los índices estican que todo va para arriba. Ya estábamos por lo menos en línea de flotación, llegando a los números del 19. Entonces me parece que un poco
esa también ha sido la postura de las asociaciones, ser más observadores, no abonar al diálogo y al río revuelto, supongo Ujú. yo, y no me atrevo a asegurarlo, pero es una suposición, que pronto empezaremos a ver posturas más abiertas, sobre todo desde los Estados Unidos, que es donde se están viendo más afectados. Seguramente el Living Wisconsin, según alguna de estas asociaciones globales, tendrá o ya se están juntando para emitir comunicados, como cuando Obama dijo que los eventos no importaban y quería recortar el presupuesto y que le dio vida a estos estudios de impacto económico que fue, creo, si no me equivoco, en el 2008. Habrá algunos por aquí que tal vez no se acuerden. Uno ya se está haciendo más viejito y se acuerda de esas cosas. Pero pues justamente fue lo que pasó. La reacción tardó, pero cuando se reaccionó de forma organizada, se reaccionó con un documento, con una investigación de mercado muy, muy profesional, que después se puso en la mesa de la presidencia de Barack Obama y se demostró que la industria de reuniones en los Estados Unidos valía incluso más que la industria automotriz. Sí. Y de ahí se detonó que los países se alinearan y empezaran a tener sus investigaciones. México ahí fue donde tuvo su primer estudio de impacto económico que se hizo con Pricewaterhouse, con el Completamente. CPTM. De hecho, eso que dices tú, nada más para respaldarlo, era $1 trillón lo que nuestra industria aporta al PIB mundial y es más o menos Exacto. el 1%, porque el PIB mundial anda por 100 trillones. Pero con $1 trillón de aportación al PIB mundial nos convertía en la 14ª industria que más aporta al Así PIB es. mundial en el mundo, incluyendo por arriba de las armadoras de autos y por arriba de los que hacen electrodomésticos. Em, Y ese fue un hallazgo de esa investigación. sí, es un hallazgo en 2019 que se publicó. Ale, adelante. Yo nada más para sumar un poquito a lo que decía David, digo, también es muy importante conocer pues, los objetivos, ¿no? Los estatutos de cada organización para saber cuáles son la finalidad de existir, ¿no? Ujú. Si es un propósito político, ¿no? O de empuje o de choque, o si realmente tiene otros objetivos a cumplir. Creo que muchas de estas asociaciones pues no se han metido por no generar una controversia innecesaria, ¿no? En cuestión de lo que está sucediendo y obviamente de las reacciones que suele tener la personalidad, ¿no? Pero al final del día creo que nosotros debemos de enfocarnos en seguir generando networking, educación, ¿no? Espacios para todos los que pertenecen a las asociaciones y obviamente prender foco ante estas cosas y bajar información como las encuestas que tú realizas que son de mucha utilidad para nuestros socios. Sí. No, creo que no me expresé bien. No estoy diciendo que hagamos un grupo de choque y se manifieste. No. Yo estaba hablando sobre una encuesta para saber cómo se están moviendo los mercados, que eso sí lo hacen las asociaciones todas, pero en conjunto hacer un buen estudio completo, como de repente se juntan varias organizaciones, como ese estudio del que mencionaba ahorita del $1 trillón en el 2019, pues fueron 3 asociaciones las que se juntaron, ¿no? Para hacer ese estudio. Yo quisiera, si me permiten, regresar a algo que destacó dentro de toda la encuesta que nosotros realizamos, que todos, la mayoría, están preocupados principalmente por la reducción de presupuesto de las empresas, principalmente, que es la mayoría de quienes contestaron, que están enfocados al mercado corporativo. Y yo quisiera preguntar, si el presupuesto es lo que está siendo lo más notable dentro de lo que está accionando todas estas políticas que estamos viendo. ¿Qué piensan los hoteles? Y quería preguntarle aquí a Marcos si tienen alguna idea tal vez de empezar a bajar sus tarifas, que era de los problemas que todo el mundo traíamos, que las tarifas de hospedaje y de transportación aérea pues estaban elevando de manera que afectaban ya a muchos eventos y ahorita al contrario, las líneas aéreas empiezan a bajar sus precios porque ya no están volando a los Estados Unidos como antes, entonces tienen que buscar, hay más oferta a otros países con los mismos aviones, a otros destinos, están abriendo nuevas rutas. Es decir, ya hay un cambio de inmediato casi, ocurrió Air Canada y varias líneas aéreas también dejaron de volar a los Estados Unidos, no porque no quisieran, sino porque no había solicitudes, no había gente que quisiera viajar ahí a los Estados Unidos, entonces están reruteando todas estas naves y bajando sus tarifas y sus precios. Entonces, me gustaría si tienen alguna visión sobre esto, Marco Posadas, y ves a tus colegas si también están por esa vía de bajar precios. Sí, mira, yo creo que en el tema de tarifa es muy complejo. La verdad es que pues cada vez
pues la inflación, los gastos energéticos, todo eso ha subido de una manera importante. Sobre todo también el tema de los salarios y los sueldos en los hoteles, el mayor número de plantilla de gente que tienen los hoteles es donde ha habido un impacto fuerte en cuestión de los salarios que han venido subiendo en los últimos 3 años, ¿no? Entonces, lo que hemos intentado hacer y lo que hemos visualizado también con otras cadenas que lo están haciendo es dar valores agregados, dar gratuidades, ¿no? Entonces, yo creo que eso el cliente lo percibe como un mejor beneficio que impactarlo en el costo, ¿no? Y de repente, pues esas gratuidades es darles un cóctel de bienvenida generoso, tratar de darles que obtengan sus puntos como empresa, donde tenemos el Fiesta Rewards, por ejemplo, nosotros, y les damos puntos a todas estas compañías, pues para que los puedan cambiar y tener, pues para en algún otro foro, en alguna otra convención, darles ese crédito, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos intentado hacer, dar gratuidades, en lugar de cobrarles una por cada 35 pagadas una cortesía, lo bajamos una por cada 25. Inclusive lo que nos ha funcionado también es, pues, ofrecerles, ¿no? Decirle, oye, mira, este año me hiciste tu convención aquí en Cancún, si el siguiente año lo haces en Vallarta o lo haces en Los Cabos, pues te mantengo un precio igual al que pagaste este año, ¿no? Entonces, no estamos bajándolo, pero estamos tratando de ser más agresivos para el cierre futuro, ¿no? Y como tenemos un portafolio de hoteles amplio, eso nos permite a nosotros tratar de ofrecerles alternativas que el cliente pueda verlo de mejor manera y no impactarlo en la tarifa, ¿no? Claro, aquí es interesante, sobre todo ahorita que David está por Europa. Obviamente, todos los eventos que salen de un país para ir a otro país, pues por lo general se cotiza en dólares, pero no en Europa. En Europa es en euros en la mayoría de los países, ¿no? Entonces, obviamente, esto también debe afectar a los eventos de México, de Colombia, de Chile, que iban a ir a Europa, porque entonces lo que se paga ahí, nosotros lo tenemos en dólares americanos y claro, pagamos euros que ahora están mucho más caros. Los canadienses igual, su moneda se ha devaluado. Entonces, algo que vemos aquí en México y en Centroamérica y en el Caribe, todo está cotizado en dólares americanos. Entonces, ahí no ha habido ningún cambio. Para los americanos, aunque su moneda se ha devaluado, pues de todas maneras ustedes siguen cobrándose en los mismos dólares en que sean devaluados, ¿no? Pero a los canadienses sí les sale más caro venir a México y a Latinoamérica en general, porque las cotizaciones de habitaciones y demás son en dólares americanos. Así que, en fin, no quiero meterme en ese tema económico, pero como lo que estamos viendo es que sí estamos viendo que empieza a haber una especie de revolución económica que afecta no solamente a una sola cosa, porque ahora están las devaluaciones, también está que hay más aviones para diferentes destinos, menos viajeros a los Estados Unidos. Ya estamos viendo en las noticias que está disminuyendo, como lo puse en alguna de estas gráficas, disminuyendo el número de personas que quieren viajar a los Estados Unidos, pero por otro lado también muchos americanos no quieren salir de los Estados Unidos por miedo de regresar y que en fin, el tema es que hay temor también, no nada más es incertidumbre, sino también hay temor en general, ¿no? Así que eso también juega dentro de todo, porque pues a final de cuentas nosotros también nos basamos en nuestras propias emociones para tomar decisiones, no nada más en el aspecto económico. Y claro, esto probablemente pueda ser un factor que nos haga o dispare lo que hemos visto siempre que hay una crisis económica, aunque no la tenemos enfrente, más que de lejos la estamos viendo, pero todavía no está aquí, ya la estamos viendo, ¿no? Y lo que se dispara es que se convierte, se voltea. Estamos en un mercado de vendedores y ahora como que pareciera que podríamos regresar a un mercado de compradores con toda esta incertidumbre. No sé si alguno está viendo esto en sus negociaciones con sus eventos próximos, por ejemplo, ¿no? En donde pues tienen más espacio para negociar, como lo dijo Marco, pues ya está otorgando ciertos valores agregados que a lo mejor no tenían antes y este tipo de cosas. No sé si lo están viendo ustedes entre sus colegas, sus asociados, afiliados, que empieza a ver esa balanza volteándose hacia a los que están comprando más que a los que están vendiendo, ¿no? En lo personal, no. No, ¿verdad? Pues mira, sin duda alguna, el tema de los presupuestos es el pan nuestro de todos los días. Hace un par de años Estados Unidos también volvió a
a cubrirse del fantasma de la recesión. Y yo recuerdo viajar a Estados Unidos y ver en todos los programas de televisión analistas hablando sobre lo que la gente tenía que hacer, el consumidor cotidiano, ¿no? Y daban unas listas catastróficas y de verdad parecía que era el Fin del fin del mundo. mundo porque, bueno, pues planteaban un análisis. Creo que Estados Unidos ha mantenido mucho su narrativa en general, pues a base de control y a base de miedo, ¿no? Y es algo que nosotros en México pues tenemos que aprender a solventar y a tratar de pues jugar con ese hándicap en contra. Los presupuestos sí, definitivamente no podemos ser 100% optimistas. La realidad está siendo compleja totalmente. Nos está retando a ajustar en la medida de lo posible, a dialogar con los hoteles, a dialogar con los proveedores de servicios, a ampliar de alguna forma pues las condiciones también de crédito, que es algo que no hay un solo meeting planner que seguramente se enfrente al tema de los financiamientos, ¿no? Que también es algo que se ha platicado muchas veces de cómo lograr tratar de bajar un poquito estos márgenes de crédito que siguen siendo siempre complejos, ¿no? Yo miraría, y porque sé que a lo mejor el tiempo va a empezar a jugarnos ya en contra, es pues a no dejar o no perder de vista las ventanas de oportunidad. Primero, que México seguirá siendo un país atractivo y que tenemos que trabajar en equipo y sobre todo mirar hacia las autoridades. Creo que las secretarías de turismo en general de los estados y federales tienen por lo menos ganas e interacción y sobre todo apertura para hacer las cosas, ¿no? Que no podemos perder de vista otros actores de gobierno como pudieran ser las aduanas o como pudieran ser las oficinas de migración para pedirles y también exigirles que flexibilicen mucho, sobre todo para el viajante internacional que de pronto se encuentra con una restricción o con a veces el cierre o la apertura para que pueda viajar o para que pueda entrar el visitante, ¿no? Y en este análisis de pronto que hemos hecho, pues nos hemos encontrado con, mucha gente pregunta, oye, ¿qué va a pasar de pronto con la exportación y la importación de algunos bienes? Y de pronto la gente viene con exposiciones a México y entonces, ¿cómo va a funcionar el arancel? Bueno, también existen algunos pasaportes, ¿no? El carnet ATA que por ahí estábamos analizando. Que ayuda mucho a que la importación y la exportación de servicios temporales, pues también están exentos de aranceles. Entonces, luego a veces caemos en nerviosismos que analizando un poquito o buscando las estrategias, podemos lograr darle la vuelta y pues mantenernos en una resiliencia permanente, que es algo que hacemos muy bien, y trabajar en equipo. Creo que no hay de otra. La cadena de valor más que nunca tiene que fortalecerse y pues mantenernos fuertes en lo que se vuelve a acomodar el panorama mundial. Claro, lo que sí veo, ya estamos cerca de cerrar, David, ahorita te doy la palabra también a ti para ir cerrando. Lo que sí veo y que me da gusto es que ustedes como representantes de sus afiliados, representando a sus asociaciones, los veo con esa actitud positiva, de calma, de tranquilidad, y eso creo que dice mucho de lo que podemos esperar de los mercados y sobre todo con líderes como ustedes, pues manteniendo, sí, curiosidad pero tranquilos, viendo con más resiliencia, como lo dice Carlos, el mercado, las circunstancias y todo. Ya hemos pasado por muchas crisis y como que alguno de ustedes también ya dijo que pues ya sabemos cómo comportarnos en estas crisis, pero sí los veo mucho más tranquilos, más sensatos en su forma de hablar y sobre todo con la seguridad de que nuestra industria está muy fuerte, está muy firme y a pesar de todo lo que pueda venir o lo que esté pasando ahora, de todas maneras ustedes lo ven con mucha tranquilidad. Ya hemos pasado por muchas crisis y ustedes han demostrado a través de esa unión de afiliaciones que pues sí la resistimos y la resistimos bastante bien. Y bueno, pues para terminar, si tienen un mensaje, David, te doy la palabra. Sí, me quedé un poco pensando en lo que bien decía Charlie. Realmente creo que ya está bien dicho, pues que hay que crear narrativa, hay que trabajar en equipo. En lo individual me parece que tenemos que voltear a ver lo que podemos hacer. Es decir, finalmente creo que es tiempo de ser muy estratégicos, muy estratégicos. Esto no va a cambiar jamás.
creo que tenemos que desarrollar habilidades nuevas. No sé, por ejemplo, el tema de estrategias de negociación, en esto que hablabas de mercado de compradores y mercado de vendedores. Me parece que eso nos obliga también a voltear a ver que no podemos ser dogmáticos en ningún momento. En una circunstancia así tenemos que ser muy pragmáticos, muy estratégicos y tener claro que finalmente el mundo y la vida en general siempre está en búsqueda permanente del balance, ¿no? Finalmente hoy, un poco usando la palabra, se está recalculando el mundo. Estamos entrando en una fase de recálculo donde se están reacomodando pues, la geopolítica, se está reacomodando la economía, se están reacomodando los mercados, se están reacomodando los acuerdos comerciales, porque no lo mencionamos, pero ya viene la revisión del TEMEC. Y la revisión del TEMEC va a ser una segunda, digamos, etapa de la incertidumbre. Digo, no te quiero dar ideas, Fer, pero pues podríamos hacer otro debate sobre el TEMEC, pero es parte de este momento, ¿no? La revisión del TEMEC va a abrir puertas que hoy ni siquiera estamos observando, va a abrir oportunidades que no estamos observando y va a cerrar puertas que hoy tenemos abiertas o se van a entrecerrar, o sea, se van a hacer más angostas. Entonces, finalmente, ante tantos posibles escenarios, todos de ellos distintos, basta con empezar a ser estrategas, basta empezar a diversificar, basta construir en esa retórica, basta reagruparnos en lo interior, basta ser pragmáticos y mantener esta calma activa, porque la calma pasiva es la peor que puede haber, pero la calma activa donde podemos justamente estar mapeando nuestra geografía y nuestras acciones y nuestros planes, pues es lo que nos finalmente en toda crisis nos saca adelante. No es momento de actuar impulsivamente, sino por el contrario, ser inteligentes en las piezas que movemos. Muchísimas gracias. No sé si se quedó alguna pregunta del auditorio ahí pendiente y si no, para cerrar, podemos pedirle a Ale que nos dé su mensaje de despedida, un mensaje breve. Por Eric supuesto, yo Álvarez, creo alza la mano. que resumidamente lo que decía David, mantenernos unidos, ¿no? Trabajar en ese sentido. Creo que esfuerzos como el que tú estás haciendo son de reconocerse. Por supuesto, hay que darle magnitud pues a la voz, a los diferentes lugares como los que representamos, pero creo que es un tema de trabajar en equipo, ¿no? Hacer un trabajo en equipo y creo que con eso estaremos del otro lado. Y más que problemas, se vendrán oportunidades, estoy seguro, para todos. Muchas gracias, Ale. David, sé que andas en un traslado con tu gente, pero si puedes decirnos unas palabras de despedida. No. Bueno, pues Creo que fue para mí, ¿verdad? sí. Bueno, rápidamente, lo que creo que es muy importante es que no caigamos en el nerviosismo, que trabajemos en conjunto, que aprovechemos precisamente las oportunidades que nos está dando el mercado cambiario. Ya lo estaba poniendo ahí en el chat. El euro se está reforzando muy bien mientras el dólar se está debilitando, y eso quiere decir que con el mismo presupuesto puedes tener muchas más experiencias en México y en Latinoamérica. Entonces, nada, a trabajar en conjunto para la atracción de mejores eventos a Latinoamérica y a sacarle provecho precisamente a esto que pareciera un mal momento, ¿no? Cuando puede ser una gran oportunidad de crecimiento. Entonces, nada, a trabajar. No quiero verme como muy optimista en términos de, oye, pues siempre quieres ver el lado positivo, pero ya dice la canción, always look to the bright side, ¿no? Así que bueno, vamos para adelante. Claro, claro que sí. Bien, ¿quién me falta? Marco, si quieres dar un mensajito también para cerrar. Eric Álvarez había alzado la mano, no sé si... Sí, sí, sí. Perdón, no entendí bien. Pues digo, pues para cerrar, como pues bien lo dicen todos los líderes de la industria de reuniones, ¿no? Yo creo que México es un país que tiene todo, me refiero grandes recintos, playas, buenas ciudades, y yo creo que el potencial está ahí, ¿no? Nosotros seguimos siendo como país súper importante para Estados Unidos. Yo creo que las nuevas negociaciones del TEMEC y todo lo que viene tienen que favorecernos con algunos otros giros que no hemos visto. Entonces yo creo que después de esta turbulencia tiene que venir un buen puerto, ¿no? Porque pues realmente, como ustedes los ven, la industria de reuniones en México es bien importante
tenemos grandes ciudades, gran gastronomía, cultura, y sobre todo yo creo que eso es lo que le gusta a toda la gente del segmento maíz, ¿no? Ellos ven la gran diferencia cuando hacen eventos aquí en México, cuando lo hacen en Estados Unidos, Canadá, inclusive en Latinoamérica. La parte del servicio de la gente es lo que les gusta. Entonces yo creo que es enfocarnos en ese punto y seguir detonándolo. Y como les decía, no tratar de estar todos cerca de todas las cámaras, asociaciones, ferias, todo lo que tiene que ver con la industria, pues porque ahí se van a detonar nuevos negocios, querido compeán. Y yo creo que eso es lo que hay que empezar a buscar en lo que esto pasa de una manera rápida, ¿no? Muy bien, pues Carlos, creo que me faltaste tú nada más para cerrar contigo. Pues bueno, ya había intentado hacer allí como un cierre, yo solamente agradecer el espacio y sí sumarme a que la gente que nos esté escuchando y sobre todo logremos estar al pendiente de lo que se vaya detonando en los siguientes meses. Mucha gente va a viajar a Tianguis Turístico, mucha gente va a viajar a IMEX Frankfurt. Me da mucho la pena que quienes estén ahí, pues de una manera a lo mejor muy casual, recoja también la impresión de los extranjeros y esa información regrese a México y la podamos nuevamente analizar, estudiar, o a lo mejor a través de medios como el tuyo, pues logren hacer una nueva medición para escuchar también cuál es la opinión del mercado internacional, aprovechando estos dos foros que vienen. Y pues seguramente en el marco del Congreso Nacional de la Industria de Reuniones que se dará en Puebla en septiembre, pues ya podemos tener un margen de tiempo mucho más largo para poder saber qué tanto lo que hoy estuvimos platicando y estuvimos analizando, pues generó a lo mejor un nerviosismo fundamentado y estar hablando a lo mejor de una nueva realidad, o seguramente podemos decir, miren, la ola fue fuerte, turbulenta, pero ya nos volvió a estabilizar. Entonces, creo que hay que mantenernos informados, cercanos y atentos a lo que se esté generando en los diferentes medios especializados, en las organizaciones, en las asociaciones y en los eventos que nos agrupen. Richard, gracias, Carlos. Hay algunas preguntas, pero creo que David Hidalgo tiene un comentario. David. Sí, muy rapidísimo. Sobre esto último que decía Charlie. Finalmente aquí estamos varias de las asociaciones que agremiamos y agrupamos un mayor número de profesionales a lo largo y ancho, no solo del país, sino también de toda la región latinoamericana. Probablemente igual podríamos establecer como un acuerdo, es más como una propuesta esto que estoy diciendo, y a lo mejor en compañía de ti sumar algunos otros actores que pudieran ser útiles y hacer una gran consulta apoyada por las asociaciones, por medios, por líderes que incluso no estén hoy por aquí. Pues a lo mejor tenemos un buen alcance y un resultado que nos dé información pues todavía más amplia de lo que ya hoy se tiene, ¿no? Digo, es una Claro. sugerencia y una propuesta. Digo, igual y vale la pena después hablar. Sí, de hecho, obviamente nosotros queremos continuar con esto porque yo, a diferencia de lo que piensas tú, esperando hasta septiembre, como están pasando tantas cosas tan rápido, conviene más periódicamente que con más tiempo Así es. hacer este ejercicio nuevamente y les voy a hacer la invitación también dentro de poco para que pongamos una fecha pues más próxima que septiembre y julio, por ejemplo, ¿no? Richard, ahora sí ya para cerrar, si contestamos estas preguntas. Así es. Sí, Así es. te comento, Eric Álvarez había levantado la mano y nos puso en el chat. Era una pregunta relacionada con su opinión acerca de la transitoriedad del momento, considerando que aún no pasan los primeros 100 días de Trump, pero también sabiendo que estamos entrando en economía recesiva en Estados Unidos y México. Pero ya están cerrando, así que será para otro cafecito. Sí, muchas gracias, Eric. ¿Alguna otra pregunta que quede ahí? Nos compartió Iván Robles. Esta encuesta corta se ha generado el día de hoy en Shimbal para saber el impacto en empresas a eventos y travel. Vemos un porcentaje de impacto en un 40% en una encuesta aplicada a 21 participantes. La pregunta que se hizo es, ¿has tenido recortes en presupuestos en este primer trimestre para el resto del año? Y el 40% contestó que sin recortes. Muy bien, interesante, 40%.
Bueno, pues sin decir más, quiero agradecerles muchísimo a todos los que estuvieron aquí, desde luego a todos nuestros expertos por su aportación. Y en realidad lo que necesitamos es tener un piso más firme y todo lo que nos han compartido nos dan ese piso. Sí se está moviendo todavía, pero por lo menos tenemos ya de dónde asirnos para poder seguir adelante y todos estamos buscando tomar decisiones pues más firmes, ¿no? Por lo menos más seguras. Así que pues todo esto que han compartido nos sirve a todos. Muchísimas gracias. Lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver a su discreción otras personas. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a mi equipo de trabajo por estar siempre atrás de mí, cuidando todos los detalles. Y espero verlos muy pronto. Muchas gracias a todos los que participaron. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias, David. Gracias. Estoy buscando dónde está el botón de salir. Ya lo encontré. Bien. Nos vemos pronto. Gracias por estar aquí con Gracias. nosotros. Cuídense mucho. Un placer. Abrazo. Igual. Chao. It looks out, you're letting go. And real world, I don't want to know. Don't speak, know just what you're saying. So please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. Listo, muchísimas gracias. Ya desconectamos, Richie. What you